Yo soy Santiago Carrillo de Colombia y les voy a hablar de Vibe Coding, prototipado rápido utilizando IA generativa. Creo que esto conecta muy bien un poco con la charla de Adrián, porque justamente estamos viviendo pues un cambio bastante significativo en la programación. Creo que la inteligencia artificial generativa, que es importante ponerle ese apellido, pues da, digamos que una democratización de la tecnología a personas no técnicas, porque rompe un paradigma y ahorita lo vamos a ver, y es que ya yo no necesito saber hablar el lenguaje de las máquinas, que eran los lenguajes de programación, sino que ahora las máquinas entienden lenguaje natural y esto pues habilita un montón de posibilidades. Entonces vamos a ver en ese orden de ideas un poco el contexto de la IA y les voy a mostrar esto súper rápido de la historia de dónde viene la programación y hacia dónde va y cómo esto conecta con el desarrollo de software. Luego les voy a mostrar una metodología de prototipado rápido que si tienen aquí equipos, si no, pues pueden igual después usarla para construir y prototipar cualquier tipo de idea de negocio. Creo que es el mejor momento para aprender programación, pero también estamos viviendo el mejor momento para emprender. Creo que cualquier persona que tenga una idea en cualquier área de conocimiento, usando nuevamente el lenguaje natural, pues la puede materializar. Con Vibe Coding, que es justamente digamos, nuevo paradigma de programación, donde yo simplemente le escribo, que de hecho lo que hizo ahorita Adrián es Vibe Coding. Él iba escribiendo y pues la máquina iba generando el código. Vamos a ver después un par de demos de prototipado rápido y ya pues las conclusiones. Listo, entonces yo pues poco rápido de mi contexto. Yo soy ingeniero de software con una maestría en ingeniería de software en la Universidad de Ámsterdam. Trabajé más o menos 10 años en la industria del software y ya en los últimos 7 años me dedico a educación. Tengo una empresa que se llama Ada School. Es una EdTech donde promovemos el aprendizaje de habilidades y ahorita pues estamos yéndonos hacia ofrecer una plataforma para potenciar los equipos de talento humano. Soy parte del programa de expertos de Machine Learning y de Android. Miremos entonces ahora sí un poco el contexto de la inteligencia artificial. Para hablar de inteligencia artificial, pues es importante entender un poco la historia de la computación y de dónde viene esto. Y si ustedes, no sé si conocen, pero las primeras, digamos, aplicaciones o los primeros programas eran realmente hardware y no software. Eran una tarjeta perforada, donde a la final esto se traducía en el paso y no paso de corriente. Las máquinas o los computadores eran cuartos completos y hacían cosas muy sencillas. Y el trabajo de los programadores pues era perforar estos huecos para que el algoritmo siguiera ciertas instrucciones. Luego esto fue evolucionando y esto es súper interesante porque es un poco la historia de la humanidad. Lo que hemos hecho, construir sobre lo construido, crear diferentes capas de abstracción para facilitar esa, digamos, interacción con la máquina. Luego de estas tarjetas perforadas se crea el primer lenguaje de programación que se llama Assembly, donde ya tengo una serie de instrucciones y puedo hacer cosas más avanzadas. Luego se crea un lenguaje que se llama C y sobre este se empiezan a crear pues muchos lenguajes de programación. ¿Y cómo funciona la programación tradicional? Pues yo escribo una serie de instrucciones. Estas instrucciones pues tienen una sintaxis específica, donde yo tengo una serie de operaciones matemáticas. En este caso, en este ejemplo vemos una calculadora donde yo defino pues cada una de las operaciones básicas. Y el computador interpreta esas instrucciones y arroja un resultado. Ahora bien, ¿qué pasa en inteligencia artificial? Cambia un poco este paradigma. Entonces, ¿cómo funciona? Todo lo de IA principalmente que estamos viendo ahorita está construido sobre una rama que se llama Machine Learning o aprendizaje de máquina, donde lo que yo hago es un poco contrario. Yo cojo datos y le enseño a la computadora y esta computadora a partir de estos datos lo que hace es construir un modelo de Machine Learning. Y este modelo, digamos que se vuelve un modelo que logra inferir ciertos datos y que me puede dar respuestas a problemas específicos. Por ejemplo, yo puedo coger y hacer, esto es una relación de datos entre energía eléctrica y temperatura exterior. Y yo puedo empezar a medir, digamos, diferentes variaciones en el clima a lo largo de un año y ver cómo logro mejor eficiencia energética. Y yo entreno un modelo con esto y puedo empezar a predecir al futuro, bueno, ¿qué va a pasar cuando el clima sea muy caliente? ¿Cómo puedo lograr mejor eficiencia? Eso es un poco lo que hace el Machine Learning. Son regresiones estadísticas donde yo tengo muchos datos y estos datos al final pues me ayudan a predecir un resultado.
Cuando yo tengo estos modelos más avanzados, logro construir algo que son redes neuronales, que es un poco cómo funciona nuestro cerebro, donde tenemos asociación de conocimientos y yo puedo usar en otra rama de la inteligencia artificial, visión computarizada, pasar una imagen y a partir de inferencias lograr inferir que es un gato o un perro en una imagen. Y ya digamos que si seguimos un poco la evolución, llegamos al momento que estamos ahorita, que es la era de la IA generativa. Entonces tenemos los modelos extensos de lenguaje o LLMs, son también unas cajas negras construidas por el computador, pero modelos mucho más grandes, redes neuronales muy complejas, entrenadas con toda la información de Internet y hasta más, donde simplemente podemos hacer preguntas y aquí cambia un poco la interacción, como les decía antes. Yo en lenguaje natural le hago una pregunta y lo que hace este modelo es predecir la respuesta, digamos, más similar de acuerdo a esa pregunta. Con esto pues se puede lograr generar temas de código y aquí nace un poco el vibe coding, porque si ustedes ven el código también es texto y este texto pues también se puede usar y se ha usado para entrenar estos modelos. ¿Y cómo hago yo para crear un buen prompt? ¿Cuál es la estructura recomendada? Entonces lo primero, pues yo puedo darle un rol o una identidad. Si quiero que el modelo me dé una respuesta en programación, yo puedo decirle, eres un experto en ingeniería de software. Lo segundo, el contexto. ¿Qué es lo que quiero hacer? Si estamos creando una aplicación para un tema de biología, para un tema médico, qué lenguaje de programación estoy usando o quiero usar. Después la tarea específica, entonces quiero que me ayude a diseñar una aplicación para este propósito. Después el formato de la respuesta. Quiero que genere código Java, quiero que genere HTML o cierta estructura. Restricciones o condiciones adicionales, si yo quiero que simplemente me genere tal parte del programa o que la respuesta sea algo específico. Y finalmente yo puedo darle unos ejemplos. Esta estructura de prompts está basada en un paper de Google reciente. Digamos que esto es un poco lo que sugieren en general, no solo para hacer código, sino si ustedes quieren usar ChatGPT o cualquiera de estas herramientas, pues estos 6 pasos les van a ayudar a que puedan obtener una respuesta no tan genérica y mucho más, digamos, específica a lo que quieren. ¿Cuáles son los modelos de lenguaje gigantes o LLMs más destacados? Bueno, creo que han mencionado hoy los 3 de arriba, ChatGPT, Gemini y Cloud, que aquí pues es importante también conocer la historia de dónde viene esto y más que eso, esto es una tecnología que a diferencia de otras está cambiando muy rápido y yo no creo que uno deba casarse con ninguna marca, sino que hay que seguir experimentando porque cada uno está, digamos, como decía Adrián antes, llegando a un nivel parecido, pero igual hay diferentes niveles de innovación. Creo que es importante entender quién está detrás de estos modelos y un poco la historia que está relacionada con la T de GPT, que es básicamente los transformadores. Los transformadores es la innovación que se crea dentro de Google con un paper que escriben que permite llevar esto a un siguiente nivel de complejidad. Cuando se crea eso, es en su momento Google no le presta atención o por lo menos pues no lo hace público y de ahí pues salen 2 empresas importantes, OpenAI, que son los dueños de GPT, y Cloud, de otra empresa que se llama Anthropic. Entonces tenemos 2 equipos que tienen la base científica de ese conocimiento. Y pues está Gemini, que es de Google, que obviamente pues hoy en día ya está en los modelos de frontera. Abajo tenemos Mistral, que es una empresa francesa que también está creando cosas interesantes. Tenemos Llama, que es el de Meta, y DeepSeek, pues que es uno de China que también digamos que tiene cosas interesantes. Entonces miremos ahora sí la metodología de prototipado rápido. Y básicamente esto funciona para cualquier idea, la idea y ojalá la puedan probar y me compartan el resultado. Pero básicamente con esto podrían conceptualizar cualquier idea, tanto de negocio o problema. Y lo primero, yo creo que esto no solo aplica para esta metodología, sino en general para cualquier, digamos, software que uno vaya a crear y es entender el problema. Casi que eso es el 80% de la solución. Si yo entiendo el problema, pues voy a poder lograrlo y voy a poder contextualizarlo, acotarlo a lo que yo quiero lograr. Y aquí pues vamos a usar una herramienta específica de IA generativa que es la investigación profunda. Ahorita les muestro cómo funciona para lograr llegar a una definición clara del problema y en este caso de mi software. La segunda etapa son las especificaciones de la app
Y aquí, si se dan cuenta, esto también lo tenía Adrián en la charla anterior. Adrián tenía en las diapositivas unas especificaciones y esto es un poco también el mensaje que quiero que se lleven. Hoy en día, el oro del software no es el código fuente, son las especificaciones. Digamos que las personas que logren crear una especificación bien acotada, bien clara del alcance, las limitaciones, las características de un producto, pues cualquier IA va a poder generar prácticamente en segundos, como vieron ahorita, cualquier tipo de producto. Entonces aquí, importante ya bajar esas especificaciones a la definición de componentes. Todo software bien diseñado se debería definir en componentes y esos componentes, entre más especializados sean, pues mejor. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación de un chat de inteligencia artificial, pues debería tener un componente que se integra con ChatGPT, con Gemini, que es genérico y que lo puedo usar. Y debería tener otro componente que maneja la parte de las interacciones con el usuario. Y finalmente, la definición pues, específica de cada uno de esos componentes. Y ya en la tercera parte, usando estas especificaciones, hacemos el tema de vibe coding, que es empezar a iterar y a construir nuestro producto. Y pues acá importante, esto es un proceso iterativo. Creo que no solo aplica para el vibe coding, sino también para lo que es ingeniería de prompts. Si ustedes están usando ChatGPT para construir un documento, para construir un informe, lo que sea, pues la diferencia está entre las personas que cogen y leen lo que eso genera, revisan, ajustan, iteran, y las personas que simplemente se quedan con la primera respuesta. Entonces miremos ahora sí la primera etapa. La primera etapa es comprensión del problema y aquí les dejé un prompt genérico que pues pueden modificar la parte del contexto, el resto lo pueden utilizar. Y aquí básicamente lo que quiero que vean es una funcionalidad que tienen prácticamente todas las IA. Ahí no se alcanza a leer, pero básicamente aquí dice Deep Thinking, investigación profunda y Deep Research. Es simplemente activar un botoncito dentro del chat de la herramienta y eso por detrás lo que va a hacer es una técnica de prompting que se llama cadena de pensamiento, que es en vez de darle una respuesta inmediata, voy a hacer como hace una persona, decir, bueno, voy a armar un plan concreto, voy a buscar en estas fuentes, después voy a mirar cuáles son más relevantes, les voy a dar un puntaje de acuerdo a este criterio y así sucesivamente, y hay en algunos de estos que tarda más de 5 minutos en dar respuesta, pero obviamente pues es mucho más profunda la respuesta. Entonces aquí yo que le dije, eres un experto en ingeniería de requerimientos y estás analizando y definiendo los requerimientos funcionales de una app que te permita, y aquí pues le dan el contexto. Y acá usé esta técnica de cadena de pensamiento que la pueden usar y es decirle a la IA varios pasos. Entonces le dije primero, investiga diferentes datos relevantes de fuentes confiables sobre el problema. Creo que algo que nos pasa muchas veces cuando estamos solucionando algo es que creemos que es una idea original y es muy difícil que haya una idea original. Es muy difícil pensar que alguien no haya hecho algo similar en otras partes. Entonces aquí un poco la intención es esa, es mirar qué referentes hay, qué casos de éxito existen para inspirarnos. Segundo, investiga diferentes soluciones existentes y aplicaciones similares y crea una lista de las 3 pues, que consideres más relevantes de acuerdo a sus características. Y tercero, llegamos a lo que hablaba antes, la definición del problema. Escribe en un párrafo corto la definición del problema. Entre más clara sea esa definición, pues más fácil lo voy a usar. Y aquí les voy a mostrar el resultado. Entonces yo, ¿qué le cambié a este contexto? Pues le puse que creara una aplicación para aprender programación, digamos básico, de forma gamificada. Y acá, en este caso, en DeepSeek, pues activé aquí la opción de Deep Thinking y la envié directamente. Entonces vean, lo primero, pues él muestra esa cadena de pensamiento donde dice qué fuentes va a investigar, qué resultados utilizó, tardó 39 segundos. Y aquí pues pueden leer en detalle las fuentes, súper importante, siempre leer las fuentes. La inteligencia artificial generativa, algo que no todo el mundo sabe, pero es muy importante, se equivoca.
tiene un fenómeno que se llama alucinación, es decir, inventa información porque sabe tanto, pues que la sabe inventar de forma coherente, entre comillas, y por eso es ahí donde la intervención humana es clave mirar, oiga, esta fuente sí existe, ¿en dónde se basó esto? Después uno puede iterar y decirle, oiga, saque esta fuente de la investigación y pues hágalo un poco más exacto. Entonces vean aquí el análisis que hizo del problema. Entonces me dijo, puntos débiles actuales del aprendizaje de programación, la curva es abrupta, la retroalimentación es lenta, falta motivación, oportunidades con IA generativa, personalización en tiempo real, retención mediante gamificación y microaprendizaje interactivo. Y aquí me hizo esta tabla con comparaciones de posibles soluciones, propuesta de valor, limitaciones, definición del problema. Entonces vean que aquí ya me hizo una definición del problema en un párrafo concreto. Dice, los principiantes en programación abandonan por método de enseñanza rígidos y que no adaptan contenidos a su ritmo, ofrecen retroalimentación tardía o falta en motivar mediante experiencias interactivas. Y aquí pues ya me plantea la solución. Entonces ese es el primer paso. Miremos rápidamente en las otras herramientas, que es pues bien parecido el resultado. Aquí lo mismo con ChatGPT herramientas. Aquí activo la opción de investigación en profundidad. Y aquí de nuevo, entonces él me genera todo este documento donde pues por tiempo no lo va a leer, pero después se los pongo en un documento por si quieren revisarlo. Pero aquí ya cita diferentes fuentes, hay datos estadísticos y aquí la solución pues me muestra otros 3 referentes, en este caso son diferentes, y aquí me hace una definición clara del problema y las características de la aplicación. Y finalmente en Gemini pues tenemos lo mismo. Aquí en Gemini igual también activo la opción de Deep Research. Él hace un análisis previo, lo mismo, y aquí pues me genera este documento con un informe súper detallado. Entonces, en general, si se dan cuenta, tenemos 3 documentos que obviamente dependiendo del problema que ustedes estén resolviendo, pues ya les va a dar un detalle, digamos que más avanzado de lo que tienen que, de lo que digamos el problema que están resolviendo y sobre todo la propuesta de valor de cómo lo pueden abordar de forma diferente. Una vez ya tengo esto, entonces pasamos a la segunda parte, que sería pues ya la parte de construir el prototipo. Entonces, definición de los componentes de la app y una parte súper importante, la revisión humana, que es de nuevo leer lo que generó, hacer ajustes y lograr llegar a un ritmo. Si ustedes se dan cuenta, y de esto hay una charla en YouTube de uno de los fundadores de ChatGPT, ellos básicamente lo que está yendo la industria del software es que yo voy a tener archivos README con las especificaciones, hagan de cuenta todo lo que tenía Adrián antes, se pone en un archivo README y la IA, y eso es lo que nosotros como programadores vamos a tener que estar actualizando. Y con IA yo voy a estar generando, haciendo modificaciones, pero el valor y el oro de esto, por eso creo que es una oportunidad para de pronto personas no técnicas, está en la comunicación efectiva. Entonces miremos con base a esto cuál fue el siguiente paso. Voy a por tiempo solo mostrarles pues en una de las herramientas. Aquí básicamente lo que yo hice fue darle un siguiente prompt, que es como estoy en el mismo contexto, le dije lo siguiente: con base a estos requerimientos, crea una lista de los componentes principales que debería tener la aplicación con sus características de alto nivel. Y un segundo punto, por cada componente genera un documento detallado con las especificaciones técnicas. Entonces vean que aquí ya dividió en componentes. Esto de hecho es una técnica muy usada en programación, se llama dividir y conquistar. Yo cojo un problema grande y lo parto en problemas pequeños que puedo ir resolviendo. Que eso también es una de la magia para que la IA sea efectiva. Yo no le puedo decir, hágame una aplicación para aprender a programar. No lo va a hacer. Mientras que si yo le digo, créeme un tutor interactivo que tenga estas características, es más factible que logre crear ese componente chiquito. Y ahí lo que uno va a tener que hacer es aprender a pegar estos diferentes bloques de construcción para construir productos más complejos. Entonces ya aquí vamos a pasar ahora sí a la herramienta de prototipado. En este caso, y se las muestro primero en las diapositivas, o bueno, dejémoslo aquí generando. Pero no tengo conexión a internet.
Listo, entonces la primera herramienta y de prototipado que vamos a usar, voy a usar solo dos, es Firebase Studio y la segunda se llama Lovable. Básicamente ambas funcionan muy parecido. Yo aquí simplemente pongo un prompt con la estructura que quiero, pero obviamente si yo escribo de nuevo un prompt, haga una aplicación para aprender programación, pues no va a tener el nivel de detalle que si le pongo todo esto que yo hice acá. Entonces vamos a coger el resultado y en este caso vamos a hacer solo una de las partes de esta aplicación. O bueno, vamos a enviarle todo a ver qué nos resulta. Normalmente estas IAs siempre tienen un botón aquí al final de copiar. Esto genera siempre en un formato que es Markdown, que es el que leen los README. Entonces pues les recomiendo usar esta funcionalidad. Y aquí yo simplemente le doy pegar y le digo prototipar con IA. Y lo mismo en Lovable. Aquí pues le digo lo mismo. Pego acá. Aquí yo podría hacer, digamos que subir pantallas. Hay herramientas que permiten ir un paso atrás, que es crear los wireframes o las pantallas. Eso también me puede ayudar a visualizar un poco más mi producto. Pero en este caso vamos a hacerlo acá directo. Y mientras esto genera, les voy a mostrar aquí un par de ejemplos y pues ya la última parte. Entonces, la tercera etapa de la metodología es implementación. Aquí es vibe coding, que fue lo que acabo de hacer. Ingreso a la herramienta, pego el prompt y ya con esto pues puedo empezar a generar. Hay otras herramientas que funcionan para vibe coding. Cursor es una de las más comunes. Y pues Cloud Code, que digamos que funciona más como nos mostró hoy Adrián, que es desde la interfaz, pero a la final pues llega a ser prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia con las que van a ver hoy? Que yo creo que para personas no técnicas aquí pues les va a impresionar porque van a poder ver un producto funcional, incluso lo van a poder compartir sin tener que escribir una sola línea de código. Miremos aquí unos ejemplos que he construido. Esto es una aplicación muy sencilla para un caso real que era básicamente donde los clientes se pudieran inscribir para descargar una demo de una app y pues generó como unos botones, una interfaz bastante sencilla. Y aquí estos son otros dos, digamos, ejemplos. Si utilizan Cloud, Cloud igual genera componentes en React y aquí los pueden publicar y los pueden visualizar. Y esto otro es una aplicación para aprender sobre Surf, sobre los diferentes conceptos que existen y ahorita pues se las muestro funcionando. Entonces miremos aquí el resultado. Aquí algo importante es que en Firebase Studio pues él me genera como una carta de descripción con la estructura. Entonces vean que dice funcionalidades, la paleta de colores, el UI y le digo prototipé esta aplicación. En el caso de Lovable, aquí le voy a decir que genere la versión 1 de la app y él pues va a generar directamente la aplicación acá. Entonces él empieza a iterar sobre esto y aquí pues van a ver que él empieza a generar los códigos. ¿Cuál es la ventaja con esta aplicación? Pues que no necesito, como les decía, hacer código directamente y vamos a hacer una última a ver si el tiempo lo permite. Desde Cloud yo le puedo decir ayúdame a crear una app en React con el siguiente contexto y le pego acá de nuevo el prompt que teníamos y aquí pues él va a generar una vista de Canva donde va a empezar también a crear la programación. Entonces miremos a ver si se logra crear en el tiempo y si no, mientras tanto les voy a mostrar aquí pues el ejemplo que estaba hablando anteriormente. Entonces cuando yo entro a Lovable, digamos que aquí voy a tener mis proyectos, pueden crear varios proyectos que son, digamos que públicos. Yo aquí le puedo dar publicar y me va a quedar directamente visible en la página web. Y esta es la aplicación que les dije de Surf. Digamos que aquí, pues para darles un poco el contexto, yo ahorita estoy aprendiendo este deporte y el Surf pues tiene un montón de variables que dependen de la física. Entonces yo le dije, créeme una gráfica interactiva de las condiciones que dependen del oleaje y creo este prototipo que si se dan cuenta es bastante interesante. Aquí tengo los tipos de playa, el alto de la ola,
la marea, la velocidad del viento, y de acuerdo a esto él va configurando la gráfica. Obviamente esto es un ejemplo de pronto trivial y no tan interesante, pero imagínense usar esto si ustedes son médicos o trabajan en el campo de la salud y quieren crear algo interactivo para darle sentido a la información. Con esto tienen una oportunidad dorada de empezar a prototipar y ¿por qué no? Esto se puede volver después una empresa porque lo que está llegando a pasar con estas soluciones es que yo me inscribo a un plan que cuesta $30, lo publico, ya lo conecto a bases de datos y estamos a muy poco de que esto pueda salir a producción y que ustedes puedan empezar a monetizar y crear una empresa con esto. Bueno, aquí sigue implementando. Miremos a ver si alguno de estos logra crearla. Y pues mientras termina de generar, pues abramos el espacio para aprovechar para preguntas. Si tienen preguntas de lo que he hablado hasta ahora o si quieren que profundicen algo. Momento, por favor, momento. Gracias. Mi pregunta es la documentación. ¿Esto te genera manuales o cómo? Pues si lo quieres vender tienes que dar algo, ¿verdad? Un videíto o algo así como documentación. La documentación tú la puedes generar. A la final, para vender no necesitas, y esto es una opinión porque creo que vender es un arte y depende mucho de qué estés vendiendo, pero realmente la gente no te va a comprar un producto, te va a comprar una solución. Entonces si yo, la solución, no sé, tengo un software que tú cargas las imágenes diagnósticas y te logra crear un informe detallado de los posibles diagnósticos, con que tú grabes un demo y yo aquí podría grabar la pantalla de lo que les mostré, ya ahí tú tienes un demo de tu producto y con eso ya puedes venderlo. De hecho, puedes usar la misma IA y decirle, oye, quiero hacer una campaña de marketing, ayúdame a crear los copies para vender este producto, o incluso, si te vas un paso atrás, quiero investigar en el mercado cuál es el problema más grande para esta industria, porque el reto en emprendimiento es encontrar un nicho, que es ese mercado pequeño inicial que te compra, pero con esto pues también lo puedes encontrar, puedes armar la comunicación y probar. Esto es muy de prueba y error y creo que con esto podrías hacerlo. Súper. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Ok, muchas gracias. Yo tengo duda con respecto, como ya nos diste una estructura sobre cómo generar los prompts, es indiferente si nosotros con la longitud y la gramática, como se tiene el tabú de que mientras más largo sea el prompt que uno le da a la IA, pues de esta manera pues deforma y da esa como que ese tema que tocaste de la ilusión, que él se comienza a inventar muchos temas. Digamos que eso creo que es más un mito y de hecho si ustedes miran la evolución de los modelos de lenguajes, las limitaciones son los tokens. ¿Qué es un token? Casi que media palabra. Todo esto funciona, tokens entran y tokens salen. Todo el código son tokens, todo el texto son tokens. Entonces en ese orden de ideas, entre más grande sea el contexto, que es lo que tú le das de entrada, pues mejor va a ser el resultado. Entonces realmente no es que vaya a crear un peor resultado, alucine si le doy más texto, no, lo contrario. Si le estás dando más información, ¿qué es lo importante? Pues seguir los pasos donde tú le digas, limítese a esto. Usted es un experto en esta área de conocimiento, porque si yo envío cosas generales, pues va a ser generalista la respuesta. Y aquí pues ya tenemos un primer ejemplo de la aplicación generada. La voy a abrir en una ventana. Vean que lo hizo más como una aplicación web, pero en general pues está súper chévere. O sea, creo que si ven tiene una paleta de colores, está súper interactiva. Aquí obviamente para que esto ya sea pues con funcionalidad y que tenga interacción pues tengo que hacer diferentes iteraciones, pero pues para el tiempo que tuvimos fue bastante corto. Listo, entonces si quieren pongo unas conclusiones y no sé si hay tiempo para una pregunta más. Lo primero pues si se dan cuenta, creo que es innegable que la IA generativa acelera drásticamente el ciclo de prototipado y yo diría no solo de prototipado sino cualquier proceso de investigación que yo tenga que crear textos y que pueda de pronto, digamos, aumentar el alcance que tengo, porque hoy en día uno de los retos es la cantidad y exceso de información. Información incluso en idiomas que no hablamos, pero esto es un puente a que yo pueda coger un paper en ruso, que me lo traduzca y que saque la información y que ya no nos limitemos a los idiomas que hablamos, sino que podamos organizar la información de acuerdo a lo que queremos. Segundo, el vibe coding pues redefine el rol tradicional del desarrollador y yo le agregaría algo y es que el que no es desarrollador ahora puede serlo
Obviamente hay un montón de cosas que deben aprender para crear ya productos, pero creo que esto les abre la posibilidad de empezar a jugar con esta tecnología y experimentar y, por qué no, crear algo que de pronto funcione, logren una atracción y logren conseguir una inversión para ya crear una empresa. Y finalmente el futuro, aunque yo diría el presente porque ya está pasando, de la programación es colaborativo, asistido por IA. La IA no hace la magia solo, necesita un humano que la guíe y realmente es un copiloto pues que ya está cambiando un poco el paradigma de cómo programamos. Listo, creo que hay una pregunta Solo más. una última consulta, digamos aquí, como vimos en el resultado, a primera instancia se ve más que todo como el frontend, ¿verdad? Todo el trabajo hecho. Mi duda es qué tan lejos puede llegar respecto al backend y a las conexiones, digamos, ¿podría brindar algún tipo de apoyo en el caso de las conexiones a las bases de datos, o es de seguir integrando o utilizar alguna otra herramienta que ayude con ese proceso? Sí, es una muy buena pregunta y digamos que aquí, dependiendo de la herramienta, entonces mira que aquí, por ejemplo, Firebase Studio en eso sí está más avanzado, aquí en el chat, pero pues no voy a seguir por tiempo, me está pidiendo una API key de Gemini y él por detrás ya se va a conectar a ese servicio. Firebase Studio pues está diseñado para conectarse con Firebase, que es una herramienta de backend como servicio de Google que tiene bases de datos, persistencia, autenticación. Entonces, ¿hacia dónde va a ir eso cada vez más? Es que yo lo pueda conectar todo y que quede 100% funcional. Lovable se conecta con otra persistencia que se llama Supercharge, que es esto que está aquí. Entonces, por ahora sí, digamos que tu apreciación es muy válida y cierta, es mucho más que todo frontend, pero con unos pasos adicionales sí ya hay ciertas persistencias que se pueden conectar y eso va a llegar al punto, yo creo que no va a ser más que este año, de que ya vas a tener un producto completo. Obviamente se va a necesitar conocimiento técnico para hacer optimizaciones y mejoras, pero pues es realmente impresionante lo que se logra con el poco tiempo pues que hicimos el demo.